Me llamo Rosa Inés Zamora. Nací en la vereda de Camsarriba, municipio de Guateque, Boyacá. Y mi historia es cuando los padres de uno le levantaban un marido de una vez, sin uno conocerlos, sin uno hablar con ellos, sin uno tratarse con ellos, nada. Entonces hablaban entre los papás de uno y el señor, un señor de 90 años, para yo que apenas tenía 11 años. Cada vez que llegaba él a visitarme en la casa, llevaban canastos de cosas ahí a mi papá y a mí me mandaban a traer agua, leña, cualquier cosa, menos que me quedara a escuchar qué era lo que ellos hablaban. Para yo saber que me iban a casar era porque un domingo me fui a misa y terminando casi la misa, o como en la mitad de la misa, fue cuando dicen los padres de los pueblos, cuando yo en este momento no me acuerdo cómo es que se llama eso, esas amonestaciones. Y ahí fue cuando me enteré que yo ya tenía novio y sin conocerlo, y que me iban a casar. Y claro, cuando salimos de la misa, pues mis vecinos, conocidos, todos, antes insultándome porque como era bruta, que como era que no sé qué, que porque ellas pensaban que la situación mía era muy distinta. Entonces no era sino lo que los papás de uno dijeran. Pero como yo no, mi mamá murió cuando yo tenía 10 años, me quedé solo con mi papá. Y cuando yo me enteré de eso, pues me robé un pollo de los mismos de la casa y arranqué y le pagué al chofer con eso, con el pollo, el pasaje para que me trajera aquí para Bogotá. Aquí yo tenía ya indicios de que yo tenía unas tías en el barrio San Cristóbal Sur y ya a punta de preguntas allá llegué. Y ya me escapé de tener que aguantarme esa señora. Y yo no tenía por qué. Listo, no es más. Yo me llamo Ana Blanca Barón de Gómez, tengo 80 años, vengo de Boyacá, de una vereda que se llama Santa Teresa, que queda al pie del río Chicamocha, entrada al Museo Religioso del municipio de Tibasosa, donde mandan las mujeres, no mandan los hombres, y allí sí hay como mandar por la chicha al puente y no me dejan antojada, se lo aseguro, y allí lo voy a invitar a usted también. Y también mi papá tatarabuelo, que se llamaba Pacífico, nos contaba que cuando lo habían llevado a él, lo cogieron para el cuartel y lo llevaron a conocer los llanos, y que entonces, desde ese entonces, digo yo, había mucha violencia, porque él decía que allí mataban a la gente por verla jetear únicamente, no porque debiera nada. Entonces digo yo que desde la guerra de los 1000 días viene toda estas situaciones de malos ejemplos hasta nuestros días. Entonces hay que jalarle al respetico y comenzar a que cambiemos la historia de mi país, porque yo que he viajado a otros países veo que en otros países los gobiernos ayudan al adulto mayor. Aquí no, aquí veo a adultos mayores quedándose en las calles, en las alcantarillas, en todas partes. Aquí no hay ayuda para el adulto mayor. Entonces, que aunque sea nos carneticen, y aunque sea que haya un ejemplo, veo en el periódico que decía así, que iban a subastar de 1000
a 9.000 hectáreas de las reservas de minería de mi Colombia. Entonces, ¿cómo es eso? Que las van a subastar. En vez de más bien que las tomen en arriendo, y ahí ya hay en todos los municipios notarías, para que en una notaría se haga un contrato de arrendamiento más bien, y vengan a cosechar y exportar más bien, y que me le den trabajo a mis parroquianos que están sin trabajo, y haciendo nuevamente la empresa donde yo trabajé toda una vida, que fue Salud. Cuando yo trabajé en San Juan de Dios, que hasta ahora no había pasado la 10ª por ahí, y hasta ahora se estaba haciendo un edificio que hoy hay dentro. Entonces, cuando lo estrenamos con toda la tecnología que había acabado de pasar del otro lado del charco aquí. En equipos de cirugía, en equipos de rayos X, en equipos de laboratorio, sobre todo, ¿sabe qué más me impactó? Los ascensores, en las cocinetas, que cocinando en una cosa así grande, era en unas termitas así como las ollas de presión, que se cocinaba para médicos, para todo el personal, para todos los enfermos, y había, para todos había caridad, y había en abundancia. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? No me explico yo. Y quisiera preguntar y no encuentro respuesta. Entonces, ahí estoy yo. Soy de Boyacá, a pura raza, donde mandan muchas, donde nacen muchos y se crían pocos, pero los pocos que se crían son de armas tomar. Muchas gracias. Yo me llamo María Pía Espinel. Mi historia es esta. En el año 1949 hubo una guerra en el territorio del Espino Boyacá. Echaron a ver avanzadas y nos tocaba salir de noche para el monte, huyendo, y hasta que en fin se entró esa gente que nos sacaron todos los liberales, y nos tocó irnos para el lado de Chiscas, el Cocuy. En ese tiempo tenían mis padres gallinas de distintas clases. Tenía grama, de esas gramas ensamarradas, arabiadas, aspiadas, rojas, cenicientas. Y yo, una gallina que me regaló una tía, ella era una gallina chile. Bueno, en ese tiempo nos tocó salirnos, todo el mundo nos tocó salirnos y dejar todo a la deriva, salir con lo que teníamos para favorecer nuestra vida. Entonces ya nos tocó para el pueblo, y allá un señor que era acomodado, allá nos sostuvo hasta en enero, porque empezó el 11 de noviembre, que se entraron de Huicán, toda esa gente se entraron allá al Espino y a nuestra vereda que se llama Santa Ana, y ahí nos tocó salirnos. Y allá en el pueblo de las Mercedes era hacer rogativas toda la noche. Sacaban la virgencita en redondo del pueblo, y yo me les volaba a mis papás, y yo era a pedirle a la virgencita linda que favoreciera las ovejitas, la marranita, y preciso mi gallinita, que yo las quería mucho porque era un animalito chile, que ella no podía subir al gallinero para dormir, ella donde quiera se escondía. Nada, ya cuando volvimos a nuestro hogar, que ya hubo paz, ya volvimos a nuestra tierra, y ya no haber nada, ni gallinas ni nada. Cuando ya por la tarde llega la gallinita, tal sería la asustada buscando por allá alimento el animalito, y llegó con 13 pollitos, eran de siquiera alegría de yo. Y ahora mismo dije yo, virgencita linda, tú me oíste, y gracias por esa felicidad que me da. Y mis papás lloraron de alegría, porque ellos dijeron, vean lo que esta china nos puso, dolor de cabeza, se escabullaba, y vea, ella estaba haciendo, era algo intercediendo, y sí, esas intercesiones ella sirvió para que nosotros estuviéramos vivos también, y ahora tenemos la felicidad de que no se perdió todo, pero llegaron esos animalitos, y gracias a Dios, doy gracias a Dios, porque esa felicidad tuve yo y tuvieron mis padres.
Mi nombre es Manuel Antonio Ardila y la historia que quiero contarles es cómo llegué al barrio de Los Laches. Los Laches lleva ese nombre de los indios que acompañaron a José Antonio Galaz y a los comuneros cuando se levantaron contra la corona española. Ellos se refugiaron aquí en el cerro y trabajaban y bajaban carbón de piedra para los hogares, leña y agua cristalina, y por lo tanto los lachunos eran muy queridos, y también un aguardiente muy rico con anís, y como ellos no tenían corcho le ponían una tusa y era el tapetusa. Lo bonito de nuestro barrio es que las familias eran muy unidas y trabajaban todas, y el arriendo de las piezas eran 2 pesos, 3, 4, ese era el más caro. El mío ese era rancho de paja. 4, el señor González llegaba, le pagaba los 4 pesitos y me dejaba muy contento en mi rancho con huerta y todo. Pero hubo la necesidad de que el barrio había que urbanizarlo y por lo tanto nos trasladamos al Consejo de Bogotá, gracias a Jorge Gaitán Cortés, que en paz descanse, y él nos ayudó en el consejo para que pidiéramos que nos vendieran un lote y nos prestaran la plata para construir. En esa forma se logró el acuerdo 94 y se aprobó de que se nos vendiera el lote y se nos prestara la plata. Pero como el ejército aquí era donde hacía sus ejercicios de terreno, ellos habían dicho, cuando vayan a hacer sus ranchitos nos avisan y venimos a ayudarles. De manera que lo primero que hicimos fue trasladarnos al guardia presidencial, notificar al comandante, el coronel Matallana. Él se comunicó con Palacio y dijo, sí, que el día lunes las familias estén todas en pie, allá llevamos. Y llegaron 100 soldados, 10 cabos y un oficial, y empezamos a urbanizar el barrio derrubando cientos de árboles, arrumando la leña y empezando a despejar. Y empezamos a traer piedra de Guadalupe y hombres, mujeres y niños y soldados haciendo todas las casas, dirigidos por 3 topógrafos y por un ingeniero muy hábil, el doctor Rincón. Esto fue una maravilla, hacer nosotros todas nuestras casas y nuestras manzanas. El trabajo fue tan bonito que cuando John Kennedy envió los cuerpos de paz a Colombia, dijo, visiten Los Laches, y allí llegaron los cuerpos de paz y quedaron muy bien impresionados al ver que hombres, mujeres y niños y soldados habíamos hecho esas casas tan bonitas con 3 alcobas, sala, comedor, baño, cocina y patio para tender la ropa y tener uno su perro o su gato. Esto tan bonito de urbanizar Los Laches fue admirado por muchos y nos ganamos el premio Cabó como la mejor junta de esa época, la Junta de Acción Comunal, que fue en Bogotá una de las más prestigiosas, porque esta solución de vivienda vino a ser tan favorable que este terreno se convirtió en algo muy respetado y querido, ya que el Santuario de la Peña siempre estuvo a la cabeza nuestra y nosotros siempre le invocamos para que nos ayudara en nuestra obra. A todos nos dieron libreta militar y a los varones, y todos firmamos nuestra escritura y nuestra casa la heredaron nuestros hijos y nuestros nietos. Abrimos vías, volamos el cerro y entramos transporte los primeros. Y fue una flota tan bonita la que entró, que el padre García Herreros del Minuto de Dios nos envió los buses. 110 buses a prestar servicio en toda la ruta. Minuto de Dios, Los Laches. ¿Sigo? Resumir. Sí. Si puede resumir. ¿Quién? ¿Lo puede resumir? ¿Yo puedo resumir lo que dije? No, lo que le falta del cuento. Sí, yo puedo. Es muy bonito de que nosotros hubiéramos conseguido el transporte, pero también construimos una escuela. La escuela de Los Laches se construyó para todos los niños, con aulas escolares muy bellas, y les armamos rápidamente una cancha para que pudieran jugar
el microfútbol y los juegos deportivos y la gimnasia. Esa escuelita Abraham Lincoln se la pusimos y eso le gustó mucho al embajador Hutton Friedman de Estados Unidos, que nos envió una biblioteca toda para los niños y todos los útiles que necesitáramos, porque les gustó muchísimo. De todas partes venían a ver la obra y ver trabajar a hombres, mujeres y niños, y lo que más gustaba a los soldados. El soldado no era para que alcanzara el ladrillo o mezclara, no. Los maestros nuestros les enseñaron completamente lo que era la construcción y nosotros hacíamos era de ayudantes para que esto rindiera. Y se construyeron 2 manzanas para el ejército, 50 casas. Eso sí que les gustó. Y trajimos gente de tantos sitios de Bogotá que nos lo agradecieron. Nosotros trajimos del 12 de octubre 91 familias, que el salitre había desbordado toda el agua sucia negra, y los trajimos y se habían armado 40 casetas y habían 41 familias sin nada. Pero Waldo Cardoso, que en paz descanse, sacó una tabla con todas las llaves de su manzana y dijo: sigan, vengan. Cada casa tiene 3 alcobas, sala, comedor y baño, posiciónense. Que no, esos lachunos es muy buena gente, los pusimos a estrenar casa. Ese es un plan que gustó mucho, que lo respaldó el doctor Virgilio Barco, y él fue el que nos dio transporte, y él fue el que nos dio teléfonos, y nos ayudó mucho, porque este era un ejemplo de que cuando hombres, mujeres y niños, y el gobierno, y el ejército, todos haciendo nuestras casas tan bonitas.